Jugadores de Raw, estos son padres. Le traigo la respuesta a la pregunta: ¿qué es mejor hacer? T10, T9, TS. Y igualmente vamos a hacer un breve repaso para los nuevos desde T1 hasta T Supremo, parceros. Algunos centímetros más tarde. Entonces, este video primero vamos a ir con lo más importante, T9 o T10, y de ahí nos vamos a ir mirando. Pero antes que todo quisiera aclararles ciertas cosas, parceros. Yo tengo unos atributos y unas estadísticas, ¿listo? Esos atributos y estas estadísticas son mías, son personales, y lo cual es ustedes, digamos, sus T10, sus T Supremos, sus T9 pueden tener otras estadísticas de acuerdo a la investigación, tecnología, y no sé si de pronto los edificios también impacten en esta imagen. ¿Listo, parceros? ¡Cielos, qué macizo! Entonces, llevándolo así, parceros, como les había dicho, hice solamente el experimento con caballos. Solo con caballos, parceros. Es decir, no estoy haciendo nada más. ¿Listo? Con caballos. Y empecé a hacer desde T1, ¿sí? Eso es arquero, mames. T1, T2, T3, T4 reforzado, T5, T5 reforzado, T6, T7, T8, T9, T9 reforzado, T10, T10 reforzado y Supremo, que se supone que es el tope de las tropas, parceros. Y me hice una tablita chingona que vamos a ir a mirarla en este momento. Aquí está la tablita chingona, parceros. Entonces tengo los atributos, lo que está escrito ahí mismo, ¿sí? De T Supremo, T10 reforzado, T10, T9 reforzado y T9. Para responder la pregunta, costo-beneficio, ¿qué es mejor hacer? ¿T10 o T9? ¿Listo, parceros? Entonces vamos a mirar rápidamente, parceros, que nosotros tenemos atacada, defensa, vida, poder, velocidad de marcha, carga, consumo. Y hice algo que se llama tiempo de producción en horas y en días según mi especialidad, mis héroes. Es bellísimo. Sí, hice la simulación con 10.000 soldados. ¿Listo, parceros? Entonces, aquí importante. Miremos que las TS, ¿sí? Que es la mejor tropa que hay en caballos, tiene un ataque muy parecido a la T10 reforzada, parceros. Pero la gran diferencia es que la defensa cambia un chingón. Si la defensa cambia muchísimo. Mira la defensa acá, de 69.26 a 58. Es decir, van a morir muchos, van a morir más soldados con T10 que con TS. Pero mira, loco, míralo. Tiene 21.69 vidas. Es decir, con mi investigación tiene prácticamente 3.69 más de vida más TS Supremo, y yo no he terminado de hacer todos los TS Supremo, parcero. Entonces realmente no es que pegue más duro, prácticamente los TS a los T10 con mi investigación, pero sí va a resistir mucho y vamos a perder muchos menos soldados. Entonces claro que sí, chingón, son más fuertes. ¿Listo? ¡Oh, por Dios! Entonces, haciendo la comparativa de esos dos, claro que sí, los TS son más fuertes que los T10. Y miremos aquí una cosa. Este poder significa el poder que te van a dar por cada unidad de soldados. Entonces, si tú quieres incrementar poder, pues te va a dar muy poquita la diferencia. Y en tiempo de producción prácticamente es el doble, parce. Es decir, lo que yo me demoro sacando un T10 reforzado es el doble de lo que yo me demoro sacando un TS. Pero es el doble, pero no te sube el doble de poder. Entonces, si tú quieres poder, enfócate en hacer una tropa más pequeña que la de TS, porque te vas a gastar muchísimos más aceleradores que para poder subir poder de tu castillo. Ahora, ¿cuál es el poder de tu castillo? Ese es el poder de tu castillo, chingón, míralo. Ese es mi poder de mi castillo porque tengo muchas tropas de Edén. El macho. Entonces volvamos a la tablita. Ya volviendo a la tablita, parceros, entonces importantísimo, ¿listo? Voy a hacer una explicación de atributos generales. La vida de mi TS, la vida de la TS sube, pero la vida hasta la T9 va en 18. Entonces no vamos a hablar de la vida porque a mí no me cambiaron los atributos de la vida. Ahorita vamos a mirar la foto de un Spencer de Jacob, que es un parcero mío que me pasó las fotos de su caballería, y a él le cambia diferente y tiene otros atributos, pero yo lo estoy haciendo de una cuenta que no es gastadora, que es una cuenta de muy buen nivel, pero que no es gastadora. Ahora, muchachos, a lo que nos interesa, ¿listo? Tiempos de producción, para que ustedes entiendan. Entonces,
tiempo de producción de la T9 se demora 21 horas con mi tecnología, con mi cero, esa claro. ¿Listo? Míralo, vamos a rayarlo. 21 horas. Ahora, hacer T9 reforzado se me demora 48 horas, más que el doble. ¿Listo? Ahora, cuando yo hago T10, se me demora el doble. 41 punto algo, es decir, T10 es el doble. Aquí entre T10 y T9, ¿sí? Tengo una diferencia de 7 horas por cada 10.000 soldados que yo fabrico. ¿Listo? Importante mirar eso. Entonces, importantísimo mirar que las horas... Ay, porque no puede salir ya. Listo. Ahora, tenemos que para hacer T10 reforzado son 90 horas. 90 horas, parceros. ¿Cómo saqué? Es decir, yo no hay forma de hacer T10 reforzado. Tenemos dos formas de hacerlo. Uno es hacer T10 directamente y ese T10 reforzarlo. Entonces, como dice, son las 41 horas que se me demoran haciendo el T10 y le pongo lo que se me suma reforzando las tropas, ¿sí? Que en este caso eran 49 horas más 41 me dan 90 horas. Y me salió más efectivo haciendo T10 que cogiendo el reforzado, que es el reforzado, y subir el reforzado de nivel. Es decir, me salió 8 horas más barato, parcero. Entonces, ¿cuál era la recomendación? Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Hagamos T10 y de T10 pasamos a reforzado, parceros. Esa es mi recomendación. Porque, bueno, con mi tecnología, si alguien lo puede comprobar, de aquí a aquí me salió con 8 horas de más, parceros. ¿Listo? Y les voy a anticipar, voy a hacer un video de un truco. Ese sí es un truco para hacer más tropas y que nos salga más barato en aceleradores. ¿Listo? Les voy a enseñar un truco próximamente en un video, que es un truco re chingón que se lo aprendí a Jacob, mi parcero. ¿Listo? Tienes mi respeto, Stark. Vamos a seguir hablando, parceros, de las tropas. Entonces, mira que de 98 pasamos al doble, 186 exacto. Entonces, prácticamente, muchachos, se los voy a poner así. De T9 de 21 pasamos aquí, debería ser 42, pero por los poquitos se me saltó. Es decir, se duplica de T9 a T10. ¿Listo? Se duplica totalmente. Y de T10, mira loco. De T10 prácticamente no se me duplica al sino de T10 al Supremo es casi por 5 o por 4.5, muchachos. Importantísimo saber eso, porque eso es lo que se va a demorar prácticamente la cantidad de tropa. Y por eso lo que yo les decía, si ustedes quieren hacer poder, mira, aquí pongo lo de poder, parceros. El T9 reforzado y el T5 valen lo mismo. Mira el poder. Es lo mismo. Entonces, si ustedes quieren hacer más poder, hagan T10. Pero si ustedes quieren hacer un más poder, hagan T9, que es lo que más rápido sale, ¿sí? Es decir, hacer T9 te va a inflar el poder. No es que sea más poderoso que otro. Puedes hacer 1.000.000 de T9 y va a valer lo mismo que hagas 1.000.000 de T9 reforzado, pero en tiempo de aceleración es el doble, parceros. ¿Listo? Si tú quieres inflar la cuenta, haz T9. Espero que te sirva este consejo. Si quieres vender la cuenta y que se va así, ¡oh! ¿Sí? Haz mucho T9, parcero. Listo, yo tengo mucho T9, por eso es que tengo tanto poder, pero al hacer este estudio me doy cuenta que soy bastante débil, porque eso es un error de Rise of Empires. No debería valer un reforzado igual que un soldado normal, ya que cuesta más. Ahora, parceros, ahora sí, vamos a finiquitar esto. ¿Listo? En términos de poder, T10 reforzado tiene 105 de ataque. Mire esta tabla tan hermosa. 105 de ataque contra 92 del T10. Es decir, le lleva 13 puntos de ataque con mi tecnología. ¿Listo? Pero mira lo que pasa con el reforzado T9. Quería mostrarles estos aquí de esta forma. El T9, ¿sí? Solamente le lleva 5 puntos, parceros. Es decir, el T9 es 8 puntos de ataque mejor que el T10. Mira. 8 puntos de ataque mejor. Y se lo pongo acá. Mira, 100 y 92, parceros.
Entonces, ¿qué se demora más? Se demora un poquitico más haciendo el reforzado, pero es por muy poquitico. De 48 a 41 horas son solo 7 horas por 10.000 soldados. Entonces, mi recomendación, mire, parceros, mi recomendación es que miremos sus estadísticas y mire la defensa del T10 reforzado y mire la defensa del T9 reforzado. Solamente son 2 puntos de diferencia. En cambio, del T10 son 7 puntos, parcero. ¡Qué buen servicio! Es mucho la diferencia, muchísimo, muchísimo, muchísimo la diferencia. Entonces, mi recomendación es que definitivamente el T10, sí, yo haría más bien, parceros, T9 reforzado. Y realmente este T10 es mucho mejor que el T9 reforzado. ¿Listo? Entonces, mi recomendación en hacer tropas para poder atacar sería, ¿sí? El Supremo de primeras, pero son carísimos en tiempo. Este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. Entonces, el ranking, ¿cómo quedaría? El ranking quedaría en las tropas de poder. Primero, segundo, tercero y cuarto, parcero. Obviamente el T9 solito sería el quinto. ¿Listo? Ese sería el ranking de poder de tropas. Importantísimo mirar que con este ranking y costo-beneficio nos va mejor hacer T9 para atacar y para defender que T10. Ahora, el T10 reforzado, pues obviamente es muy chingón, pero ¿vale cuánto? Vale prácticamente, mira, si este vale 48 horas, vale el doble que el T9 reforzado, parceros. Entonces, sí les recomiendo digamos, para ciertas legiones, empezar a hacer T10 reforzado, pero entre el T10 y el T9 reforzado, yo me quedaría con el T9 reforzado, parceros. Además, que tenemos, importante, los otros atributos. Tenemos que es importantísimo, parceros, importantísimo la velocidad de marcha, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando yo ataco, la velocidad de marcha influye muchísimo. ¿Para qué? Para que con la legión principal, un ejemplo que yo esté sacando con T10 o con T Supremo, llegue al destino, digamos, en un minuto. Y para que yo pueda lanzar otra legión que llegue también en un minuto, debe ser más rápida. Entonces puedo combinar mi segunda legión con T9 reforzado para que lleguen al mismo tiempo, parceros. Entonces pueden hacer una mezcla entre T10 reforzado, ¿sí? Atacan una legión con T10 reforzado, así se hace con una sola legión. Con T10, disculpe, o con T10 reforzado y atacan la otra con T9 o con T9 reforzado para que lleguen al mismo tiempo, parceros. Esto es importantísimo. Entonces, parceros, ya les di mi ranking, parceros. Los que se quieran quedar, a los que son nuevos. ¿Quiénes son nuevos? No mames. A los que son nuevos voy a ir a mostrarles lo que es las otras tropas. Ahora, muchachos, les voy a mostrar cómo es el crecimiento de las tropas rápidamente. En T1, parceros, me deja subir directamente a mi máxima tropa, que es T10, entonces no lo voy a poder mirar así. Pero T1 lo voy a poner así, solo con el ataque lo vamos a mirar. Ataque tiene 11.22. El T2, mire, T1 y T2 no me lo dejan reforzar. El T2 tiene mucho más ataque, tiene ya 16.32. Mire que van incrementando. El T3, ¿sí? 21.42. Si se dan cuenta, no me lo deja reforzar. Pero aquí ya mira el 4 tiene 31.62. Y el 5... espere. Regálame un segundo. Se me bloqueó. Listo. Mira, 31 y el fortalecido tiene 37. Entonces miremos el 5, debería tener más de 37, el 5 solito, ¿sí? El 5 ya inicia en 40 y va hasta 47. Si se dan cuenta que no pasa lo de T9 y lo de T10, es decir, ese sí va en orden. T4, ¿sí? El siguiente es T4 fortalecido y el siguiente T4 fortalecido es T5 y el siguiente T5 es T5 fortalecido. Ahora T5 fortalecido quedó en 47.94. Miremos ahora T6.
T6, mire, 46.92 subió y llega hasta 54. Ahora, este T7 inicia en 62 y termina en 71. T8. Uy, guau. Espérate, loco. Espérate. Me devuelvo. Termina en 71.4. Inicia en 68. No mames, güey. Muchachos, es decir, lo mismo que nos está pasando. Lo mismo que nos está pasando con T10 y con T9. Está pasando desde T7 y T8. No mames. Mira, loco, mira. 68 de ataque el T8. ¿Sí? Es que no me lo estoy soñando. Y el fortalecido dice que tiene 71. Es decir, el fortalecido de T7, es decir, las personas que están viendo este video y están en T7 y en T8, mira que es mejor sacar el fortalecido, parceros. Miremos también qué pasa con eso. A ver, regálenme un segundo. Aquí vamos a fortalecer este. Dice que el fortalecido de T8 está en 77.52. 77.52. ¿Y a dónde está el T9? 77.52 y 77. No, mira, es decir, el T9 llega a 88. Es decir, el T9 es una bestia. ¿Sí? ¿Ese qué es? ¿Sí, ese es caballos? Sí, no mames, güey. Es decir, en T7 y T8 pasa totalmente lo mismo que está pasando con T10 y T9. De T8 a T9 sí sigue el curso normal. Es decir, el T9 es más fuerte que el T8 fortalecido. Pero entre T9 y T8 está pasando lo mismo que nos está pasando con T10 y con T9, parceros. Parceros, creo que pasa lo mismo con infantería. Y creo que pasa lo mismo con arqueros. Realmente no lo estudié porque fue un video muy chingón de hacer. Pero aquí vamos a comprobar rápidamente la infantería. 71 y 86. Más bien, con la defensa. 73 y 82. ¿Sí o no? 73 y 82. Y el T9 está en 76 y 85. Es decir, pasa lo mismo. Está en intermedio. Es decir, el fortalecido es más fuerte que el T10 normal. Pasa lo mismo, con eso quedo contento. Todavía no tengo el arquero, parceros, estoy trabajando en sacar el arquero. Y este era el video que les quería saber, muchachos. En conclusión, papi, ¿sí? Se lo pongo así. Mira loco el top de tropas. Mira loco el top de tropas, que lástima que no lo puedo hacer todo acá. Top de tropas 1, parcero. ¿Listo? El todo de tropas, este sería el 2. El todo de tropas, el fortalecido sería el 3. Este sería el 4. Este sería el 5. ¿Listo? El que le sigue para los de menor rango, ya que lo pudimos ver, estamos hablando obviamente de caballos. ¿Listo? Para los que están en niveles bajos, porque aquí nos pasó lo mismo. ¿Listo? Mira que este sería el 6 en orden, ¿sí? Arriba el 5 fue el T9 normal, pero el 7 sería este, el 8 y el 9 del ranking para abajo. Ahí sí, para allá sí guarda el rumbo lógico del juego. Importantísimo, parceros, que ustedes miren esto. Es decir, qué tropas hacer de acuerdo a la temporada que yo esté, parceros. Parceros, espero que les haya gustado este video. ¡Qué buen servicio! Además, recuerden suscribirse a mi canal, parcero, Gatsu Game, parces, que tengo los últimos videos de todo lo que ustedes han visto. Si se perdieron de alguno, lo pueden buscar aquí. Y en la pantalla de inicio están todo lo que es héroes, estamos haciendo lo de la skin, todo lo que deseen y lo que se viene, parceros. Además,
Si quieren indagar, en las listas de reproducción estoy poniendo todo lo que son de Eden, todo lo que son de héroes, todo lo que son de compras. Estoy encapsulando por si tienen alguna duda, puedan buscarlo mucho más fácil, parceros. Y lo último y no menos importante es que los subtítulos ya están habilitados en inglés para que podamos compartir con parceros en inglés, solo que activen los subtítulos. Les agradezco su ayuda en eso, parces.